audio. Voy a compartir una imagen, voy a ver si me resulta. Primero, pido las disculpas del caso. Ahí está. Bien. Bueno, en primer lugar, don Juan, gracias por la presentación. Bueno, yo soy un extranjero en un congreso de otra especialidad que son los agrimensores argentinos, lo cual para mí es un honor poder estar participando con ustedes en el día de hoy. Debo señalarles que el gran responsable de ello es justamente don Marcelo Lupiano, a quien tuve el gusto de conocer recientemente en el congreso a que hacía referencia mi amigo Sebastián Sabene en Cartagena de India, y al parecer llamó la atención de Marcelo Lupiano el tema que yo expuse y me solicitó si podía repetirlo, reiterarlo en este congreso. Por lo tanto, esa es la razón por la cual estoy con ustedes en el día de hoy. Incluso más, debo decirles que he estado siguiendo todos los días y aprendiendo bastante de todo lo que he escuchado en este congreso. Por lo tanto, el gran culpable de que yo esté acá es Marcelo Lupiano. Por lo tanto, cualquier queja se la pueden transmitir a él. Bien, a ver, el tema respecto al cual yo quiero hacer una breve presentación, porque tengo claro que no todos los que estamos presentes en el día de hoy, y seguramente la gran mayoría, no son abogados. Por lo tanto, quizás mi torpeza en poder exhibir esta presentación radica justamente en que normalmente no utilizo presentación, porque como buen varón me cuesta hacer dos cosas a la vez, ¿no? Entonces me cuesta hablar y estar preocupado de una presentación, pero entiendo que en primer lugar estoy hablando de un derecho que es de otro país, y en segundo lugar, la mayoría de las personas que hoy día nos acompañan no son abogados. Por lo tanto, me he esmerado en hacer esta presentación para ustedes. Y de lo que les voy a hablar, tal como aparece ahí en el título, es sobre el derecho de conservación ambiental, que es una figura jurídica bastante novedosa, incorporada al ordenamiento jurídico chileno hace bastante poco, en el año 2016. Pero como curiosidad, porque escuchaba recién a Sebastián, y también lo había escuchado en Colombia, que hablaba de la belleza del paisaje, hacía referencia a muchas normas, no solamente paisajísticas, sino medioambientales, es que a los que no lo conocen les quiero presentar a una figura que a mi juicio es de las más notables que ha producido nuestro continente americano, que es la figura de don Andrés Bello López, Andrés de Jesús María y José Bello López. Fíjense que este personaje, que nació en el año 1781 en Caracas y fallece en Santiago de Chile en 1865, con una estadía nada breve, ¿no?, en Londres, no solamente fue uno de los codificadores más grandes, no solo de América, sino de la época, al menos en el mundo occidental, sino que era un portento porque más que un jurista era un humanista. De hecho, hace poco fue destacado en España, en la Casa de las Américas, como uno de los más grandes humanistas que ha producido América. Ahora, ¿por qué hago esta introducción? Y evidentemente no es por chauvinismo, además que si ustedes ven, él nació en Caracas, no nació en Chile. Él adquirió la nacionalidad chilena por gracia posteriormente, pero él es oriundo de Caracas. Y fíjense ustedes, este artículo se los presento como una curiosidad jurídica, si ustedes quieren, en la redacción original de nuestro Código Civil del año 1855. Y esto es solamente una prueba de lo adelantado que fue este hombre para su época. Ahí está copiada textualmente la norma que señala que ninguna prescripción, es decir, no es prescribible ninguna acción contra cualquier obra que corrompa el aire y lo hagan conocidamente dañoso. Yo siempre le digo a mis alumnos que debe ser quizá la primera norma medioambiental del ordenamiento jurídico, y data justamente del año 1855, año de la promulgación de nuestro Código Civil. Por si acaso, para que no vayan a creer que no redacto bien el castellano, está en el español original, ¿no? Por eso que ahí no se utiliza, por ejemplo, la Y, sino que se utiliza
la isla latina. Así que comparto esta curiosidad jurídica y que resalta una vez más el genio que fue don Andrés Bello. Pero bien, entremos en materia y yo les decía recién que fue en el año 2016 en que se incorpora este derecho de conservación al ordenamiento jurídico chileno. Es una normativa que se inspira justamente en la legislación norteamericana y específicamente en una figura que se llama de Conservation Easement o servidumbre de conservación. Y se establece entonces en esta ley 20.930 un derecho real que se le denomina de conservación, y curiosamente aquí me parece que se incurre en un pequeño problema de técnica legislativa, porque curiosamente cuando se define el derecho se habla de que se establece este derecho real denominado conservación, pero la ley lleva por título Derecho Real de Conservación Ambiental. Por lo tanto, me parece que debiésemos hablar más que del derecho real de conservación, debiéramos hablar del derecho real de conservación ambiental. Ahora, cuando se comienza a estudiar este proyecto de ley, lo primero que se revisó fue nuestra normativa constitucional, la actual Constitución de Chile del año 1980. Y justamente se determinó en ese momento, y a mi juicio muy acertadamente, que nuestra legislación constitucional, nuestra Constitución, tenía claros fundamentos, ¿no?, para legislar acerca de un derecho real de conservación, dado que contiene diversas normas que son favorables al establecimiento de un derecho como este. Solamente para muestra un botón, el artículo 19, número 8 de la Constitución de 1980 consagra expresamente el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Ese es solo un ejemplo, hay otras normas más que fundamentan entonces el establecimiento de un derecho de este tipo y cualquier otro, ¿no?, relacionado con lo que es el medio ambiente, con la conservación medioambiental. Ahora, nosotros ya teníamos desde antes una ley sobre bases generales del medio ambiente que sirve de complemento a esta ley, que es justamente el año 1994. Nosotros tenemos una ley, ahí está mal escrito por lo que me estoy dando cuenta, sobre bases generales del medio ambiente, que data justamente del año 1994 y que se aplica en forma supletoria en todo aquello que no esté tratado expresamente en esta ley 20.930 del año 2016. Y también se señala en la misma ley 20.930 que se aplican en aquello que fuere procedente algunos artículos relacionados con el derecho real de servidumbre de nuestro Código Civil. Por lo tanto, ya nos damos cuenta que se trata de un derecho distinto al derecho real de servidumbre. Es un derecho distinto. Porque claro, esta es una figura jurídica que en otros países ha sido tratada bajo la normativa de sus códigos civiles. Es el caso, por ejemplo, que fue el país pionero en América Latina en esta materia, que fue Costa Rica. Costa Rica justamente estableció esta suerte de derecho real de conservación, pero utilizando la legislación ya existente en el Código Civil de la época sobre servidumbre. Hay otros países también, como Puerto Rico, por ejemplo, que tiene una ley y la denominación es servidumbre ecológica o servidumbre de conservación. Bueno, en nuestro caso no se trata de un derecho real de servidumbre, sino que se trata de un derecho real distinto que se llama derecho real de conservación ambiental. ¿Cuál es el objeto? Porque claro, he hablado mucho, ¿no?, sobre este derecho real de conservación, pero veamos exactamente qué consiste. Bueno, la ley se encarga de señalar con toda claridad cuál es el objetivo, cuál es la finalidad que persigue, y es justamente la facultad de conservar el patrimonio ambiental de un predio, ciertos atributos o funciones de este. Es decir, puede tener tres objetivos distintos.
tal como lo indica la norma, conservar el patrimonio ambiental, reitero, o también ciertos atributos o funciones de un predio. Y a continuación, la norma agrega que se constituye en forma libre y voluntaria, es decir, es un derecho que se constituye producto de lo que conocemos como el principio de la autonomía de la voluntad, es decir, que ha entregado a la libertad, al libre albedrío de los particulares para constituir este derecho. Y se establece en beneficio, según señala la norma, de una persona natural o jurídica. El beneficiario entonces de este derecho real, el titular más que el beneficiario, ¿no?, de este derecho real, va a ser ya sea una persona natural o jurídica, distinta evidentemente al dueño del predio que resulta agravado con este derecho real de conservación ambiental. Ahora, se habla en la ley de conservar el patrimonio ambiental, pero la ley no define expresamente qué se entiende por conservar el patrimonio ambiental, pero yo les decía recién que de manera supletoria se aplica la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y esta ley sí describe lo que es, a su juicio, la conservación del patrimonio ambiental y consiste en el uso y aprovechamiento racionales o la reparación, en su caso, de los componentes del medio ambiente, especialmente aquellos del país que sean únicos, escasos o representativos, con el objeto de asegurar su permanencia y su capacidad de regeneración. Pero me parece a mí que nos falta otro concepto importante que establece también la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, la definición del medio ambiente, es decir, ¿qué entiende el legislador chileno por medio ambiente? Y el legislador chileno precisamente entiende que es un sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus interacciones en permanente modificación por la acción humano-natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en múltiples manifestaciones. Bueno, todas estas definiciones evidentemente son difíciles de retener, por eso que las he escrito para que ustedes puedan leerlas directamente. Desde ya pido disculpas por cualquier error de tipeo. Ahora, lo que sí es relevante de estas definiciones que he leído es advertir, y así se dejó constancia en el proyecto cuando se tramitó esta ley, es que los objetivos de este derecho de conservación ambiental son bastante amplios. Es decir, no solamente comprende lo neta y propiamente ambiental, sino que también el resguardo, la mantención, la restauración, la protección de zonas, lugares o inmuebles que sean de considerable valor o interés, y vean ustedes, histórico, cultural, científico o arqueológico, además de ambiental, efectivamente, pero su objeto es bastante más amplio y no queda exclusivamente reducido a lo meramente ambiental. ¿Cuál es el contenido? Porque ya tenemos claro cuál es el objetivo, ¿no? El objetivo es el que señalamos, pero ¿cuál es el contenido? Recordemos que esto normalmente, dado que se trata de un derecho real que está en la esfera, ¿no?, de los particulares, normalmente va a ser fruto, ¿no?, de un acuerdo de voluntades entre particulares. A lo menos el dueño del predio que va a resultar grabado con este derecho real de conservación es un particular. Bien, la ley establece un contenido mínimo. Dice, mire, a lo menos, no obstante los otros pactos, los otros gravámenes que ustedes quieran establecer respecto del predio que resulta afectado por este gravamen, a lo menos debe contener alguna de los siguientes contenidos. Ya están, son esos tres que aparecen en la diapositiva. El primero es restricción o prohibición de destinar el inmueble a uno o más determinados fines inmobiliarios, comerciales, turísticos, industriales, explotación agrícola, forestales de otro tipo. Es decir, lo primero
podría ser, este es el mínimo, este es el desde, ¿no? Este es el desde que debe contener el pacto, ¿no? Que constituye este derecho real, por lo tanto puede consistir desde ya en la prohibición de un destino. Ya eso se considera que es un gravamen suficiente. Otro contenido, porque insisto, estos tres no son copulativos, sino que puede ser cualquiera de ellos, es decir, a lo menos uno de ellos y otros, insisto, que se pudieran establecer. Obligación de hacerse cargo o de contratar servicios para la mantención, limpieza, descontaminación, reparación, resguardo, administración, uso y aprovechamiento racionales del bien raíz. Y en tercer lugar, la obligación de ejecutar o supervisar un plan de manejo acordado en el contrato constitutivo con miras al uso y aprovechamiento racionales de los recursos naturales del inmueble gravado dentro del marco de un uso sostenible de los mismos. También se pueden fijar montos en dinero, obligaciones pecuniarias, es decir, la libertad de estipulación acá es bastante amplia. Por eso digo que justamente es un derecho real donde opera en gloria y majestad este principio tan propio del derecho privado, que es el de la autonomía de la voluntad. La ley además se encarga de reforzar este contenido mínimo y específico, señalando expresamente, ¿no?, que los gravames tienen que ser específicos. Dicho de otra forma, si se realizan estipulaciones genéricas, ¿no?, poco claras, o bien que se limiten a señalar que el gravamen consiste en cumplir normas vigentes, o que no se ajusten a lo dispuesto en la ley 20.930, adolecerá ese pacto, ese contrato, que la ley denomina contrato constitutivo, bastante poco original el nombre, entre paréntesis, poco glamoroso, por decirlo menos, pero bueno, así lo denominó la ley, lo denominó como contrato constitutivo. Bueno, en ese caso el contrato adolecerá de nulidad absoluta. De nulidad absoluta. Bien. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de este derecho de conservación? Bueno, ya lo adelanté, ¿no es cierto? Es un derecho real, se trata de un derecho real limitado, es decir, de un derecho real en cosa ajena. Es un derecho real distinto a otros, no obstante las coincidencias que nosotros podamos encontrar con esos otros derechos reales. Por ejemplo, con la servidumbre. Efectivamente, tiene algunas coincidencias con la servidumbre, pero en nuestro caso no es un derecho real de servidumbre, tiene diferencias importantes y a mi juicio una diferencia de origen. Porque es cierto que los profesores de Derecho Civil solemos enseñar, y no solamente en Chile, sino en otros países, de que el derecho de servidumbre permite una amplitud de objetivo, pero al menos desde la perspectiva de nuestro Código Civil, es decir, del derecho puro nuestro, a mí me parece que en la práctica hay una serie de figuras que se les denomina derechos de servidumbre que en estricto rigor no son servidumbre. Porque en nuestro código la definición de servidumbre nos señala que es un gravamen impuesto sobre un predio en beneficio de otro predio. Es decir, un aspecto básico para que en nuestro derecho exista una servidumbre es justamente la existencia de dos predios de distinto dueño. Uno que va a ser el gravado y otro que va a ser el beneficiado. Si ustedes se dan cuenta, al menos en su naturaleza, en su origen, el derecho real de servidumbre no cumple, perdón, el derecho real de conservación no cumple con esa máxima, ¿no?, de la existencia de dos predios de distinto dueño, que uno se grave y el otro se beneficie de ese gravamen. No olvidemos que aquí lo que resulta de este gravamen es que se establece en beneficio de una persona natural o jurídica. No es un beneficio establecido a favor de otro predio. Por lo tanto, a mí me parece, desde un punto de vista de técnica jurídica, que nuestro legislador fue extraordinariamente acertado al no denominar este derecho, este nuevo derecho, o no haberlo considerado más bien una servidumbre, sino un derecho real distinto a lo que es una servidumbre, no obstante, insisto, sus coincidencias. Evidentemente, como toda ley nueva, han habido
aspectos que han sido debatidos por la doctrina. Así, por ejemplo, el profesor Patricio Lazo ha dicho más bien que se trata de un derecho real anómalo, en un derecho real anómalo. Bueno, son aspectos doctrinarios que, si luego tengo un tiempo, encantado lo explico. El profesor Peñailillo ha señalado que evoca los famosos derechos reales infacendo. Los derechos reales infacendo, ¿cuáles son? Son aquellos derechos reales que además implican al titular a realizar ciertas prestaciones, cumplir con ciertas obligaciones, es decir, se tratarían de derechos que están, por decirlo, y ruego que me disculpen lo que voy a decir, pero derechos que estarían a mitad de camino entre un derecho real y un derecho personal. Pero la verdad que no quiero profundizar sobre ese punto, porque creo que eso merece un análisis más detallado. Creo que con aquello que nos debemos quedar nosotros es que se trata de un derecho real, limitado o derecho real en cosa ajena, y que es distinto a otros derechos reales establecidos en nuestro ordenamiento jurídico, entre ellos la servidumbre. Ahora, cuando nosotros hablamos de derechos reales, hay una materia, un tema que inmediatamente se nos viene a la cabeza, sobre todo a quienes hemos estudiado derecho, que es justamente aquello que dice relación con la reserva legal. Una antigua discusión que existe en materia de derechos reales es si los ordenamientos jurídicos son de números clausus, es decir, de número cerrado o de número abierto. ¿Qué significa eso para los que no son abogados? Bueno, los sistemas de números clausus, es decir, de número cerrado, se traducen en que solamente existen aquellos derechos reales que la ley establece. Es decir, hay una reserva legal en cuanto a la creación de los derechos reales, a diferencia de lo que pasa con los derechos personales, que serían de números abertus, de número abierto, es decir, los particulares somos libres, justamente en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, de crear, obviamente en la medida que se respete el ordenamiento jurídico, de crear infinidad, ¿no?, de derechos personales o créditos. En el caso chileno, la doctrina, a pesar que no tenemos ninguna norma que así lo diga, que así lo establezca, nuestra doctrina prácticamente unánime ha concluido que nuestro sistema es de reserva legal o de números clausus. Entonces, en este contexto, justamente este derecho real lo viene a confirmar, porque es un derecho real que fue creado en virtud de un texto legal expreso. Pero aquí hay algo que es sumamente interesante, porque la reserva legal respecto a los derechos reales, no solamente dice relación con la creación de los derechos reales, sino también con la fijación de su contenido. Y aquí se aprecia algún matiz en relación a lo que estoy señalando, porque si bien es cierto, la ley creó este derecho real, y según ustedes me imagino ya han podido advertir de lo que he venido señalando, es que hay una amplia libertad. Es decir, la autonomía de la voluntad opera con gran amplitud en lo que se refiere a la configuración o fijación de su contenido. Yo diría que ahí hay un matiz importante o algo que debiésemos destacar en relación con un sistema de reserva legal o números clausus. Por lo tanto, se da bastante facultades, por así decir, a los particulares para determinar la configuración o el contenido, ¿no?, de este derecho. ¿Cuáles son las características del derecho de conservación? Al menos estas son las que yo he anotado, ¿no? Bueno, ya lo he dicho, es un derecho real, es un derecho inmueble. Eso es importante, ¿no? Es un derecho real inmueble. ¿Por qué? Porque recae sobre inmuebles. Pueden ser predios urbanos como pueden ser predios rústicos. Incluso podría abarcar inmuebles por adherencia y por destinación, siempre y cuando incluya el terreno. ¿Cuál es el típico inmueble por adherencia? Por ejemplo, un edificio. Un edificio es un inmueble por adherencia porque está adherido, ¿no?, al suelo. Bueno, efectivamente no hay ningún problema, ¿no?, en que el derecho de conservación incluya, por ejemplo, construcciones, siempre y cuando también incluya el terreno. Ya he dicho que es un gravamen. Es un derecho que es transferible por acto entre vivos, es decir, el titular del derecho real puede transferirlo, ya sea a título gratuito, a título oneroso,
a terceros. Es transmisible por causa de muerte, es decir, es heredable. Es heredable. Evidentemente eso aplica en caso de que el titular sea una persona natural, evidentemente. Una característica que ha sido muy debatida por nuestra doctrina es que sea inembargable, porque hay quienes señalan que en realidad esto no era pertinente, esto de la embargabilidad o inembargabilidad, lo de la inembargabilidad específicamente, porque no tiene sentido que estemos en presencia de un derecho que sea transferible, destinado a circular, por decirlo de alguna forma, o con posibilidades de circular, pero que a la vez sea inembargable. Evidentemente que si la ley declara que es inembargable, automáticamente se traduce también en que no es hipotecable. Ahora, esto se trató, esta materia no fue un olvido del legislador y dentro de la tramitación del proyecto de ley se señaló que si bien es cierto, esto estaba en la esfera del derecho privado, igualmente aquí estaba involucrada también la protección de un interés social, que era justamente la conservación del medio ambiente. Por lo tanto, se insistió y se persistió en esto de la inembargabilidad. Otra característica que es indivisible, fíjense que en eso se parece a las servidumbres también son indivisibles. Es un derecho accesorio al inmueble, ¿no? Porque es inseparable del inmueble o de la parte que él grava. Por lo tanto, las vicisitudes, no sé, que experimente el inmueble, bueno, también serán las vicisitudes que de cierta forma experimentará este derecho real. Es de duración indefinida, fíjense que hay otra coincidencia con la servidumbre. La servidumbre incluso se puede constituir a perpetuidad, al menos en nuestro ordenamiento jurídico y en general la mayoría del ordenamiento de origen germánico-latino, ¿no? O germánico-romano. Y finalmente su constitución puede ser también a título oneroso o a título gratuito. Ya les dije que era un nombre que a mí me parece bastante poco afortunado a nuestro legislador, al contrato en virtud del cual se constituye, ¿no? Este derecho real le denominó contrato constitutivo, nombre que ustedes se percatarán que me gusta bastante poco. Y justamente puede constituirse ya sea a título oneroso o a título gratuito. Veamos finalmente los aspectos registrales. Ahora, yo me voy a referir a los aspectos registrales, que están tratados, en la ley. No me voy a referir a todos los aspectos registrales del ordenamiento jurídico chileno, ni menos al derecho registral chileno. Me voy a referir solamente a aquellos puntos o a aquellas materias o a aquellos temas que son tratados directa o indirectamente en este cuerpo legal. Bueno, el primero es el principio de rogación, ¿no? De hecho, Sebastián Savene recién hacía referencia a este principio de rogación, que es un principio bastante tradicional, que significa que el registro, en este caso el conservador de bienes raíces, en Chile, dicho sea de paso, para que ustedes sepan, al registrador de la propiedad se le denomina conservador de bienes raíces. Es un nombre que se tomó prestado de la legislación francesa, ¿no? Del conservateur d'hypothèque. De ahí viene el nombre del conservador de bienes raíces, a pesar que nuestro sistema registral es bastante poco francesado, pero el nombre fue tomado de la antigua legislación francesa. Bueno, el principio de rogación consiste en que el conservador no puede actuar de oficio, actúa a requerimiento de parte, y es justamente lo que se encarga de establecer expresamente esta ley, en orden a que la inscripción debe ser requerida por los interesados. Y a mí me parece que la expresión interesado es una voz bastante amplia, que no solamente comprende al titular, ¿no? De este derecho real. En cuanto al principio de legalidad, bueno, se observa lo que se denomina como la titulación auténtica. ¿Por qué? Porque este derecho real, el contrato constitutivo debe celebrarse por escritura pública, es decir, es un documento típicamente notarial.
En Chile las escrituras públicas deben extenderse en notaría, es decir, ante un escribano, como lo denominan ustedes. Por lo tanto, aquí no hay ninguna novedad en el ámbito registral, porque el principio de titulación auténtica es algo que en general impera en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, en cuanto a que tienen acceso al registro documentos públicos, en definitiva, ¿no? En cuanto al principio de inscripción, me parece que hay algo interesante que debo comentarle, sobre todo a quienes no son abogados, porque mantiene lo que es la regla general en nuestro ordenamiento jurídico en cuanto a lo que es la adquisición del dominio o la constitución de derechos reales por acto entre vivos. Nuestro sistema es un sistema bastante, bueno, yo recién le tiraba flores, ¿no?, a don Andrés Bello, bueno, bastante distinto y bastante adelantado para la época, ¿ah? Y bastante atrevido, si ustedes quieren, sobre todo para la época, para el año 1855, que es un sistema de inscripción constitutiva. Eso demuestra que don Andrés Bello se separa de la influencia francesa. De hecho, don Andrés Bello era bastante más admirador del derecho romano que el del Código Civil francés. Por eso que en nuestro Código Civil, entre otras cosas, un cuerpo legal que tuvo mucha influencia fueron justamente las partidas de Alfonso X el Sabio, que justamente era el texto de la época que mejor recogía, ¿no?, el derecho romano. ¿Qué significa esto? Que nuestra inscripción sea constitutiva, sobre todo para quienes no son abogados, ¿no? Que en Chile, usted, para adquirir el dominio sobre un inmueble, o bien otro derecho real inmueble sobre el mismo, por ejemplo, una hipoteca, un usufructo, etc., se debe practicar la inscripción en el conservador de bienes raíces. Es decir, nosotros, más que nosotros, en realidad que presuntuoso de mi parte, Andrés Bello, lo que hizo fue una adaptación del sistema romano de título y modo. Mantuvo el sistema de título y modo, es decir, por un lado el título, el contrato, que en este caso sería el contrato constitutivo, pero donde introduce la innovación, que el modo de adquirir, tratándose de derechos reales inmuebles, opera con la inscripción del respectivo derecho real. Es decir, usted no adquiere, no se hace dueño, por ejemplo, sino es mediante la inscripción. Por lo tanto, nuestro sistema registral, como yo le digo a mis alumnos, es un sistema de doble marcha, título y modo, y que requiere en definitiva intervención notarial respecto del otorgamiento del título y la intervención del conservador de bienes raíces para efecto de la inscripción. Bueno, repite esta fórmula entonces esta ley, esta fórmula de la escritura pública y de la inscripción conservatoria para que recién ahí nazca el derecho real de conservación a la vida del derecho. En cuarto lugar, también se advierte guiños, ¿no?, hacia lo que se denomina el principio de especialidad. ¿Qué significa el principio de especialidad en materia registral? Bueno, se refiere a la adecuada, a la correcta identificación, ¿no es cierto?, del titular del derecho, de la finca, es decir, del inmueble, y del derecho real mismo. O sea, el principio de especialidad apunta a lo menos a tres aspectos básicos, ¿no?, que es el titular registral, por una parte, el inmueble y el derecho real que recae sobre ese inmueble, sobre esa finca registral. Es el mínimo, es el desde del principio de especialidad. ¿Por qué lo menciono? Dado que ustedes son agrimensores, justamente la gran mayoría del público que nos escucha en el día de hoy, es que se exige además la confección de un plano. Ahora, claro, me da un poco de vergüenza hablar de este plano frente a este público tan distinguido, ¿no es cierto?, de agrimensores, porque este es un plano que se otorga entre las partes, ¿no? Y ellos lo confeccionan, es decir, no es un plano que esté con algún tipo de regulación en esta ley
y en definitiva se habla de plano a seca. Eso es lo que quiero decir. Ustedes que son agrimensores me van a entender mejor. Es decir, no hay consideraciones técnicas, ¿no?, respecto a la confección de este plano. La ley exige un plano a seca. Por lo tanto, como decimos aquí en Chile, es a la que te criaste. Es decir, lo más o menos bien hecho de ese plano, bueno, lamentablemente va a quedar entregado a la esfera de la autonomía de la voluntad. También hay tracto sucesivo que significa también para los que no entienden mucho el derecho registral, que no tienen por qué hacerlo, ¿no?, porque son de otra profesión. El tracto sucesivo significa que los derechos estén debidamente concatenados, es decir, la historia, ¿no?, la historia del inmueble, de su transferencia, de sus cargas, de sus derechos reales, es decir, de todo aquello que afecta en el tiempo, ¿no?, y que va afectando en el tiempo al respectivo inmueble, esté bien concatenado, esté bien unido, esté ordenado. Es decir, que la historia de la propiedad raíz se puede observar de manera sencilla, ¿no?, las distintas situaciones jurídicas que han afectado al respectivo inmueble. Y finalmente, el principio de oponibilidad, porque la ley se refiere expresamente a la prelación de derechos en el inmueble. Porque hemos dicho, ¿no?, nosotros que se trata de un derecho real, pero respecto a un mismo inmueble también podrían constituirse otros derechos reales. Por ejemplo, una hipoteca. El inmueble podría haberse hipotecado antes o se podría haber hipotecado después. Bueno, efectivamente, aquí se aplica, digamos, a cabalidad el principio de oponibilidad en orden a que, bueno, prevalece en definitiva lo que se constituye primero, ¿no? Es decir, si la hipoteca se constituye con anterioridad al derecho real de conservación, evidentemente va a tener preferencia esa hipoteca. En cambio, si la hipoteca se constituye con posterioridad al derecho real de prelación, tendrá preferencia el derecho real de prelación. A propósito, estaba viendo las diapositivas, hubo algo sí que se me olvidó comentar y que aparece señalado ahí en la diapositiva. Me voy al punto 3, inscripción. Claro, hablé de la constitutividad de la inscripción chilena en el fondo. A propósito, y solamente para reafirmar que Bello no siguió de cerca al Código Civil francés, es justamente, y en eso los profesores que nos dedicamos al derecho registral hoy día sí estamos contentos en Chile, que esa idea fue tomada por Bello del Código Civil austriaco, el Código Civil austriaco del año 1811. Específicamente el artículo 431. Y es curioso, porque los tres códigos más antiguos vigentes en Occidente son justamente el francés, el austriaco y el chileno. El francés, que es de 1804, el austriaco de 1811 y el Código Civil chileno de 1855. Es decir, tiene una inspiración germánica nuestro derecho registral, no cabe la menor duda de aquello. Y bueno, el aspecto de la obligatoriedad de la inscripción. Ahí sí hay una excepción, porque en general en Chile la inscripción es voluntaria. Es decir, no obstante que la inscripción es constitutiva, queda entregado a la voluntad de las partes o a la voluntad de los interesados, que quizás sería una mejor denominación, el practicar la inscripción. Es decir, si el interesado no practica la inscripción, bueno, va a sufrir lamentablemente todas las consecuencias jurídicas de que la inscripción no esté practicada, entre ellas que no va a adquirir el derecho. Sin embargo, aquí se hace excepción a ese principio porque la ley estableció un plazo de caducidad para practicar la inscripción. Y el plazo que estableció para practicar la inscripción es de 60 días. Es decir, la inscripción debe ser requerida al conservador de bienes raíces dentro del plazo de 60 días a contar de la fecha del contrato de constitución, es decir, el contrato constitutivo. Bien, creo que con eso he abordado en una panorámica general los aspectos registrales más relevantes, ¿no?, de este derecho real de conservación. Y ya acercándonos hacia el final de esta exposición, porque claro, tampoco mi intención es abrumarlos con información, con certeza, el exceso de información lo único que logra es perder a la audiencia, ¿no? Algunos puntos bastante sencillos, pero que es importante señalarlo. Por un lado tenemos lo que se conoce como
la purga del derecho a conservación. Bueno, y cuando ocurre lo que se conoce como la purga del derecho a conservación, precisamente en el caso que yo explicaba recién, ¿no? Pensemos que hay una hipoteca constituida con anterioridad, al derecho real de conservación. Bueno, ¿qué podría pasar? Que producto de la ejecución de la hipoteca se saque a remate, ¿no? Se saque a remate, a subasta pública, el inmueble que también está grabado con este derecho real de conservación. Bueno, en este caso prevalece el derecho de hipoteca porque accedió antes al registro, y en virtud de ello el adquirente, ¿no? El adquirente de este inmueble hipotecado y subastado no va a estar obligado entonces a respetar este derecho real de conservación, dado que la hipoteca era anterior, ¿no?, a la constitución del derecho real de conservación. Es decir, le es inoponible este derecho real de conservación al adquirente en pública subasta, que en definitiva no es más que un comprador. Lo que pasa es que compra en pública subasta. En cuanto a las modificaciones al contrato de constitución, bueno, aquí se aplica la máxima que las cosas se modifican o se deshacen de la misma forma como se hacen. Es decir, si queremos modificar el contrato, tendremos que otorgar una escritura pública de modificación y practicar la respectiva inscripción en el conservador de bienes raíces. Lo mismo respecto a la transferencia al derecho de conservación. Veíamos que una de sus características justamente es la posibilidad de transferirlo, ¿no? Bueno, la transferencia también. La transferencia debe realizarse mediante escritura pública e inscribirse en el conservador de bienes raíces. Y finalmente, una figura que está expresamente tratada en esta ley, que en el caso de nosotros es bastante novedoso. Yo sé que en el derecho argentino también es algo que se ha discutido, y en general en nuestro derecho iberoamericano, que es la prohibición, que es el establecimiento de una prohibición de transferencia al derecho de conservación. Es aquello que, por ejemplo, en Chile denominamos como la cláusula de no enajenar, la cláusula de no transferir, la prohibición de enajenar. Bueno, esta normativa estableció expresamente la posibilidad de pactar una prohibición de transferir el derecho de conservación. Lo que sucede es que en nuestro país es un tema que se ha discutido a propósito de otras hipótesis, a propósito de otros derechos reales, por ejemplo, y de otras instituciones. En cambio, acá no hay nada que discutir, porque si tenemos texto expreso que está permitiendo, que está facultando a las partes establecer una prohibición voluntaria de transferir el derecho de conservación, bueno, no hay nada más que discutir porque hay texto expreso. Y finalmente, espero ir en tiempo, don Juan, espero ir en tiempo. Sí, doctor. Finalmente, la terminación del derecho de conservación. ¿Cómo termina? Porque los derechos reales limitados terminan, ¿no? El usufructo termina. Bueno, la servidumbre hemos dicho que sí, pueden pactarse a perpetuidad, pero no obstante una servidumbre perpetua también podría terminar. Bueno, no voy a hablar de la servidumbre, pero en general los derechos reales pueden terminar, especialmente los derechos reales limitados, ¿no? Los derechos reales en cosa ajena. Y bueno, nuestro derecho, o sea, la norma establece dos tipos de causales, hace referencia a las causales aplicables a los derechos reales. ¿Por qué aparecen ahí esos dos signos de interrogación? Porque es bastante curioso que la ley haga referencia a las causales generales aplicables a los derechos reales, porque en nuestro Código Civil no hay causales genéricas aplicables a los derechos reales. Es decir, no tenemos nosotros ninguna norma en el Código Civil que hable de causales genéricas determinación de los derechos reales, sino que lo que hace nuestro legislador, lo que hizo nuestro codificador fue establecer a propósito de cada derecho en particular causales de terminación. Ahora, debo ser honesto. Si uno estudia esas causales a propósito de cada derecho real, ya sea el usufructo u otros, se dará cuenta que hay algunas que son coincidentes. Eso sí, debo ser honesto, pero lo que pasa es que la denominación o la referencia a causas generales me llama la atención. Y lo que sí, y eso lo establece la ley expresamente, son las causales específicas. Las causales específicas.
Y ahí están señaladas las 3 causales específicas. Bueno, la primera es la que yo señalaba recién, la purga del derecho de conservación en caso de ejecución hipotecaria. Acabamos de ver justamente lo que es la purga, ¿no?, del derecho de conservación. Eso es en realidad una causal de término del derecho real de conservación. Segundo lugar, la disolución de la persona jurídica. Recordemos que el beneficiario, ¿no?, el titular de este derecho real es una persona natural o una persona jurídica. Bueno, en el caso de la persona natural, veíamos nosotros que es transmisible, es decir, es heredable, se transmite a los herederos. En el caso de una persona jurídica, no. Y es por ello que es razonable, ¿no?, que la disolución de la persona jurídica titular del derecho real le ponga término al derecho de conservación. Bueno, nuevamente, el principio de la autonomía de la voluntad, salvo estipulación en contrario. Y finalmente, la expropiación del inmueble grabado. Ahora, si se expropia parcialmente, porque un inmueble no tiene por qué ser totalmente expropiado, sino que puede ser parcialmente expropiado, bueno, en ese caso subsiste el derecho real de conservación sobre la parte no expropiada, evidentemente si fuere posible, porque la verdad que si queda tan reducido su más mínima expresión, puede tornarse absolutamente inaplicable, ¿no?, el derecho real de conservación. Evidentemente, eso sin perjuicio de las indemnizaciones a que tendrá lugar el titular del derecho de conservación en caso de indemnización, porque recordemos que en caso de expropiación, bueno, se supone al menos una teoría sana, aconseja o la buena doctrina aconseja que no solamente debe ser indemnizado, ¿no?, el titular del predio expropiado, sino también aquellos que perdieran derechos, ¿no?, que pudiesen estar constituidos sobre el mismo predio. Y este sería el caso, ¿no?, que sería el derecho real de conservación establecido en favor de una persona natural o de una persona jurídica. Bien, es lo que les puedo contar. Evidentemente, si hay preguntas, me puedo explayar más, pero he tratado, sinceramente, de no abrumarlos con tanta información. A veces es complejo, ¿no?, cuando se tiene acceso a algo que puede resultar nuevo o que es novedoso, y a veces es mejor quedarse, ¿no es cierto?, con lo esencial. En todo caso, debo ser bien honesto, hemos hecho un completo repaso, ¿no?, de este derecho real, pero intentando, reitero por enésima vez, no abrumarlo. Bueno, finalmente, reiterar mis agradecimientos extraordinariamente sinceros por esta invitación. Un abrazo a la distancia a Marcelo Lupiano y en general a esta audiencia, que espero haya mi exposición concitado alguna curiosidad, por lo menos, de vuestra parte, y quedo abierto a cualquier pregunta si es que las hay. Muchísimas gracias.